Hay historias que el tiempo intenta enterrar, pero que se resisten a desaparecer. Historias que parecen desafiar la lógica, burlarse del calendario y hacernos dudar de todo lo que creemos sobre el espacio y el tiempo. Esta es una de ellas. Durante más de 3 décadas, el misterio del vuelo 914 de Pan American Airlines ha perseguido a pilotos, investigadores y periodistas en silencio. Un vuelo comercial con decenas de pasajeros que desapareció sin dejar rastro y que, según múltiples registros, volvió a aparecer 37 años después, sin que ninguno de sus pasajeros hubiera envejecido un solo día. Los archivos oficiales nunca fueron liberados. La aerolínea negó los hechos, y los controladores aéreos que estuvieron involucrados nunca volvieron a hablar del tema. Pero, en los últimos años, nuevos documentos, grabaciones filtradas y testimonios recuperados permiten reconstruir uno de los casos más desconcertantes en la historia de la aviación moderna. Esta es la historia del vuelo 914. El 2 de julio de 1955, el amanecer sobre Nueva York fue claro y cálido. En el aeropuerto Idlewild, el actual John F. Kennedy International, los empleados de Pan American Airlines iniciaban una jornada rutinaria. El vuelo 914, con destino a Miami, Florida, estaba programado para despegar a las 9:55 de la mañana. El aparato era un Douglas DC-4, de 4 motores, con capacidad para más de 60 pasajeros. A bordo se encontraban 57 pasajeros y 6 tripulantes, entre ellos el capitán Reginald Donaldson, un veterano piloto con más de 15.000 horas de vuelo, y su primer oficial, Frank López, un joven de 32 años, meticuloso y serio, considerado uno de los copilotos más precisos de la compañía. El vuelo debía durar apenas 3 horas. Una travesía tranquila, sin escalas, sobre la costa este de Estados Unidos. A las 9:52, el control de torre autorizó el rodaje del DC-4 hasta la pista 13. Las hélices giraban suavemente, levantando una nube de polvo y olor a queroseno. Los pasajeros acomodaban sus cinturones. Algunos hojeaban revistas de la época. Otros miraban por la ventanilla la línea del horizonte neoyorquino. Vuelo 914, autorizado para despegue, dijo la voz metálica del controlador. Recibido, torre. Aquí Panam 914. Despegamos rumbo a Miami. El avión tomó velocidad, se elevó con elegancia sobre la bahía de Jamaica y pronto desapareció entre las nubes del Atlántico. Nada parecía fuera de lo común. Pero 1 hora y 20 minutos después, los controladores de Washington, D.C. esperaban recibir la señal de tránsito del vuelo 914. Nunca llegó. Los radares no mostraron anomalías, ni tormentas, ni turbulencia significativa. Simplemente, la señal del vuelo se desvaneció. A las 11:15 de la mañana, Pan American recibió un mensaje de Washington. Vuelo 914 no reporta posición. Último contacto radial, 10:12. Ninguna señal de emergencia. La búsqueda comenzó de inmediato. La Guardia Costera movilizó 3 hidroaviones y un escuadrón de patrullas marinas. Durante 2 días completos, recorrieron cada milla del trayecto previsto entre Nueva York y Miami. No había rastros de combustible flotante, ni restos metálicos, ni señales de impacto. Nada. El 5 de julio de 1955, el vuelo fue oficialmente declarado desaparecido. Los familiares de las víctimas se reunieron en las oficinas de Panam buscando respuestas. La compañía, incapaz de ofrecer una explicación concreta, emitió un comunicado escueto. El vuelo 914 de Pan American Airways ha sido dado por perdido.
No se hallaron sobrevivientes, y así el caso quedó archivado como una tragedia más de la aviación de los años 50. Pero los rumores comenzaron pronto. Uno de los técnicos de radio del aeropuerto de Norfolk, en Virginia, aseguró haber captado durante la madrugada del 3 de julio una transmisión en una frecuencia inusual. Decía: aquí Panam 914, altitud 12.000 pies, visibilidad nula, solicitamos vector a Miami. El mensaje fue débil, distorsionado, y desapareció antes de que pudieran rastrear su origen. Los superiores del técnico ignoraron el reporte. Seguramente fue una interferencia de otro vuelo comercial, dijeron. Pero el hombre juró, hasta el final de su vida, que aquella voz tenía acento estadounidense y usaba los códigos de Panam. Pasaron los años. El caso se volvió un misterio olvidado, relegado a los archivos polvorientos de la aerolínea, hasta que, el 9 de septiembre de 1992, algo imposible ocurrió. A las 11:23 de la mañana, los radares del aeropuerto de Caracas, Venezuela, captaron una señal desconocida que ingresaba desde el norte, a una altitud de 6.000 pies. No existía ningún vuelo programado en esa ruta ni a esa hora. El controlador de turno, Juan de la Corte, un veterano con más de 20 años de experiencia, revisó 2 veces su monitor. La señal estaba ahí, sólida, consistente, moviéndose lentamente hacia el suroeste. —¿Qué demonios es eso? —murmuró. Activó la frecuencia de contacto. Aeronave no identificada. Aquí torre de control de Maiquetía. Identifíquese. Hubo silencio durante varios segundos. Luego, una voz masculina, cargada de estática, respondió: Maiquetía, aquí Pan American vuelo 914, procedente de Nueva York, con destino a Miami, Florida. Solicitamos instrucciones de aterrizaje. Juan de la Corte frunció el ceño. Pan American 914. Buscó rápidamente en los registros de vuelo. No había ningún plan de vuelo activo con ese número. Pensó que era una broma, pero cuando pidió repetición de datos, la respuesta fue idéntica. Vuelo 914, repito, procedente de Nueva York a Miami. Tenemos 57 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. El controlador miró la pantalla otra vez. La señal correspondía a un modelo de avión que ya no existía en servicio. Un Douglas DC-4. ¿Puede confirmar su tipo de aeronave?, preguntó. DC-4, Pan American Airways. Juan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El DC-4 había dejado de volar comercialmente hacía décadas. Mientras tanto, en la pista, los observadores visuales confirmaban algo que nadie podía creer. Un avión plateado con el logotipo azul de Panam, desgastado pero reconocible, se acercaba lentamente a tierra. El aterrizaje fue limpio. El avión rodó por la pista como si acabara de salir de fábrica. Cuando se detuvo, el personal de tierra observó a través de las ventanillas. Hombres con trajes de los años 50, mujeres con peinados antiguos, un niño con un osito de felpa. Todos miraban hacia afuera, confundidos, asustados. El controlador abrió la frecuencia. Panam 914. Bienvenidos a Caracas. Por favor, indiquen su situación. ¿Tienen algún problema a bordo? El capitán Donaldson respondió con voz tensa. ¿Caracas? Nosotros estamos en ruta a Miami. Debemos estar a unas pocas millas de allí. ¿Qué hace un aeropuerto venezolano en medio del camino? Juan de la Corte tragó saliva. Capitán, ¿puede confirmar la fecha de su vuelo? Hubo un silencio de radio prolongado. Luego, el piloto contestó. 2 de julio de 1955. ¿Por qué lo pregunta? Los técnicos del control se miraron sin hablar. Uno de ellos, con voz temblorosa, murmuró. No puede ser.
Durante los siguientes minutos, la torre intentó mantener la calma. Juan ordenó desplegar unidades de emergencia, no porque hubiera peligro, sino porque la confusión era total. El avión permanecía inmóvil en la pista. A bordo, según testigos, se veía movimiento, gente asomándose por las ventanillas, rostros pálidos, desorientados. El capitán volvió a hablar por radio. Maiquetía, solicitamos autorización para continuar rumbo a Miami. Nuestros pasajeros están inquietos. Tenemos combustible suficiente. Juan respondió con voz controlada. Negativo. Panam 914. Recomendamos permanecer en tierra. Tenemos personal disponible para asistirlos. Repito, no se muevan del avión. Pero el piloto parecía cada vez más nervioso. Torre, no entiendo. Todo está fuera de lugar. Los relojes no coinciden. Los instrumentos marcan una desviación temporal imposible. ¿Qué está ocurriendo allá abajo? Juan quiso responder, pero antes de poder hacerlo, escuchó algo extraño en la frecuencia. Un zumbido metálico, un crujido eléctrico, y luego silencio absoluto. El radar mostró que el avión volvía a moverse. El DC-4 giró lentamente hacia el extremo de la pista, aceleró y despegó, perdiéndose en el horizonte, sin pedir permiso, sin dejar rastro. Intentaron rastrearlo. Nada. La señal desapareció tan súbitamente como había llegado. Durante días, el aeropuerto de Caracas fue un hervidero de rumores. Los empleados hablaban en voz baja. Algunos juraban haber visto el avión despegar con sus propios ojos. Otros decían que todo fue un error de radar. Pero lo que cambió todo fue la libreta de Juan de la Corte. El controlador, obsesionado por lo ocurrido, anotó cada palabra de la transmisión. Dibujó incluso el modelo del avión, los códigos de vuelo y la hora exacta del contacto. Su cuaderno fue confiscado 2 días después por funcionarios estadounidenses que, según testigos, decían representar a la Administración Federal de Aviación, FAA. Nunca se lo devolvieron. El caso del vuelo 914 podría haber terminado ahí, en los registros borrosos de un día confuso. Pero no fue así. Lo que sucedió después marcaría el inicio de una investigación secreta que durante años fue negada por todas las autoridades involucradas. La desaparición del avión fue reportada inmediatamente a la Dirección General de Aviación Civil de Venezuela. Sin embargo, cuando los funcionarios llegaron al aeropuerto para tomar declaraciones, algo desconcertante había ocurrido. Los registros de radar y grabaciones de audio de la torre de control del 9 de septiembre de 1992 habían desaparecido. El jefe de operaciones, un hombre llamado Carlos Requena, aseguró haber visto 2 individuos entrar al cuarto de comunicaciones esa misma noche. No vestían uniformes venezolanos, portaban credenciales en inglés y hablaban con acento norteamericano. Horas después, todas las cintas habían sido reemplazadas por grabaciones en blanco. Cuando Requena intentó denunciarlo, recibió una orden directa de sus superiores. No hable más de eso. Considere el asunto clasificado. Mientras tanto, el controlador Juan de la Corte fue citado a declarar en las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos. Según él mismo relató en una entrevista privada años después, la reunión fue breve y tensa. Un hombre de traje oscuro le mostró un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro había una fotografía. El Douglas DC-4 de Panam, estacionado en la pista de Maiquetía, tomada desde la torre. Era prueba irrefutable de lo que había ocurrido. Pero el agente habló con tono frío. Señor de la Corte, lo que vio ese día fue un error técnico. No existió tal avión. Y esta fotografía nunca existió. Acto seguido,
le pidió firmar un documento de confidencialidad. Juan se negó. Días después, fue suspendido de su cargo por irregularidades en los reportes. Desde entonces, nunca volvió a trabajar en aviación. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquel vuelo no se borró tan fácilmente. En 1994, 2 años después del incidente, un periodista venezolano llamado Rafael Navarro publicó un reportaje titulado El avión fantasma de Panam. Basado en testimonios de empleados del aeropuerto, el artículo describía con precisión los hechos de aquel 9 de septiembre. El reportaje fue censurado apenas 48 horas después de su publicación. Las copias del periódico fueron retiradas y el periodista desapareció misteriosamente semanas después, mientras viajaba hacia Puerto Ordaz. Su automóvil fue hallado vacío, estacionado junto a la carretera, con las llaves aún en el contacto. No hubo signos de violencia, solo una libreta abierta sobre el asiento del copiloto, con una frase subrayada: «Los relojes estaban detenidos». Durante los años siguientes, la historia comenzó a circular como un rumor entre pilotos y técnicos de la región. Algunos aseguraban que existían grabaciones clandestinas de la conversación entre la torre y el vuelo 914. Otros hablaban de un radar secundario militar que había detectado el objeto antes de su aterrizaje. En 1996, un exoperador de comunicaciones de la base aérea de Palo Negro, en Maracay, declaró anónimamente que esa mañana recibieron una señal imposible proveniente del norte del Caribe. Dijo que el código del transpondedor correspondía a un vuelo comercial inactivo desde 1955 y que los instrumentos, al intentar identificar el modelo de la aeronave, devolvieron una lectura imposible: aeronave fuera de rango temporal. Esa frase quedó grabada en su memoria: fuera de rango temporal. Nunca había visto nada parecido. El operador afirmó que poco después llegaron oficiales estadounidenses que revisaron los equipos y se llevaron los registros digitales del radar. Cuando preguntó qué había pasado, uno de ellos le respondió simplemente: «No lo entenderías». Para entonces, los investigadores independientes ya comenzaban a conectar los puntos. Un avión perdido en 1955. Una reaparición inexplicable en 1992. Y una serie de desapariciones posteriores de personas que habían hablado del tema. En 2001, el investigador argentino Eduardo León, experto en fenómenos aeronáuticos, obtuvo acceso a un lote de documentos desclasificados del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Entre ellos encontró un memorando fechado el 12 de julio de 1955, apenas 10 días después de la desaparición original del vuelo 914. El documento mencionaba la posibilidad de una anomalía cronológica durante el tránsito del vuelo Panam 914 y recomendaba mantener la información fuera del dominio público. El encabezado del documento estaba marcado con una palabra en tinta roja: Tempus. León intentó investigar qué era el proyecto Tempus, pero nunca obtuvo respuesta. Pocos meses después de hacer público su hallazgo, su oficina fue allanada y todos sus archivos desaparecieron. El investigador abandonó la vida pública y se mudó a Chile. Pero lo más inquietante ocurrió 3 años más tarde. En 2004, una anciana en Nueva York llamada Marta Donaldson, viuda del capitán del vuelo 914, recibió un paquete anónimo en su buzón. Dentro había una fotografía amarillenta con el sello de Pan American Airways en la parte trasera. La imagen
mostraba la cabina de un DC-4. Y junto al panel de instrumentos se veía claramente al capitán Reginald Donaldson, más joven, sonriente. Hasta ahí nada extraño. Pero detrás, con un marcador azul, alguien había escrito una fecha. Caracas, 1992. Marta llevó la foto a la policía, convencida de que era una broma cruel. Los agentes analizaron el papel y confirmaron algo imposible. El material fotográfico correspondía efectivamente a la década de 1950, no a los 90. Entonces, ¿quién había tomado esa foto? Casi 40 años después. A medida que los años pasaban, las versiones del caso se multiplicaban. Algunos investigadores comenzaron a sugerir que el vuelo 914 pudo haber atravesado una especie de brecha temporal, un fenómeno similar a los reportados en el Triángulo de las Bermudas. De hecho, la ruta original del vuelo pasaba peligrosamente cerca de esa región del Atlántico. Varios pilotos de la época afirmaban haber experimentado distorsiones en la brújula, pérdida de contacto radial y fenómenos electromagnéticos. ¿Podría haber sido el vuelo 914 víctima de un fenómeno así? La teoría más aceptada entre los investigadores alternativos sostiene que el avión entró en un vórtice de desplazamiento temporal, una zona donde el tiempo se distorsiona de manera localizada. Al atravesarlo, la aeronave habría quedado atrapada en una burbuja temporal durante 37 años, hasta emerger nuevamente en 1992, sin que sus ocupantes percibieran el paso del tiempo. Pero hay algo que esa teoría no explica. ¿Cómo supieron las autoridades de inmediato que debían ocultarlo? ¿Y por qué los documentos oficiales fueron confiscados tan rápido? En 2008, un nuevo testimonio reavivó el misterio. Un antiguo empleado de mantenimiento del aeropuerto de Caracas, Miguel Rosales, confesó en una entrevista radial haber participado en la inspección de la pista el día del incidente. Dijo que, tras el despegue del avión, quedaron marcas de neumáticos frescas, perfectamente definidas en el asfalto. Eran idénticas a las de un DC-4, un modelo que para ese entonces no había tocado tierra venezolana en más de 30 años. Rosales aseguró que guardó un fragmento del caucho desprendido, que fue analizado por un químico local. El resultado fue desconcertante. La composición correspondía a una mezcla de goma sintética de mediados de los años 50, un tipo de material que ya no se fabricaba desde hacía décadas. Días después de la entrevista, el hombre murió en un accidente de tránsito. Su casa fue saqueada y el fragmento de caucho nunca se volvió a encontrar. Con el tiempo, el caso del vuelo 914 se convirtió en una especie de mito prohibido dentro del mundo de la aviación. Entre pilotos veteranos, todavía se escuchan historias de aeronaves que desaparecen momentáneamente del radar, para reaparecer segundos después a cientos de millas de distancia. Algunos aseguran que esos saltos temporales son más comunes de lo que el público imagina, y que las aerolíneas los encubren para evitar el pánico. En 2012, un documental británico intentó abordar el caso con seriedad. Durante la producción, contactaron a antiguos empleados de Pan American, entre ellos a un tal Arthur Heller, que había sido jefe de logística en los años 50. Cuando le mostraron los reportes del vuelo 914, Heller se quedó en silencio durante varios segundos. Finalmente, dijo algo que quedó grabado en la entrevista. Nos dijeron que lo diéramos por perdido, pero yo vi las fotografías del radar. Ese avión nunca cayó al mar. Los productores intentaron obtener las imágenes que mencionaba,
pero Heller falleció 2 semanas después, antes de entregar cualquier documento. A pesar de los años, el nombre Panam 914 sigue apareciendo en archivos desclasificados bajo secciones tachadas. Cada intento de acceso es rechazado con la misma frase: información restringida por razones de seguridad nacional. Pero, ¿qué tipo de amenaza puede representar un avión perdido hace más de medio siglo? Algunos investigadores creen que los pasajeros del vuelo 914 podrían haber sobrevivido. Existen rumores sobre un grupo de personas internadas en una instalación médica secreta en Florida durante los años 90, todas con amnesia severa y signos vitales inusuales. Presión sanguínea baja, metabolismo ralentizado y, lo más inquietante, células sin envejecimiento aparente. Ninguno de esos reportes fue confirmado oficialmente. Pero las coincidencias temporales con el incidente de Caracas son perturbadoras. El interés público por el caso del vuelo 914 comenzó a resurgir en la década del 2010, impulsado por foros digitales y comunidades dedicadas a misterios aéreos. Entre los archivos subidos anónimamente aparecieron fotografías borrosas, recortes de periódicos antiguos y fragmentos de supuestas grabaciones de radio entre el control de Maiquetía y el avión. Al principio, muchos las descartaron como falsificaciones, pero algunas coincidencias eran demasiado exactas para ser casualidad. Una de las grabaciones más conocidas fue publicada en 2014 bajo el nombre de Interceptación Panam 914, Torre Maiquetía. La cinta, analizada posteriormente por expertos en acústica, reveló una frecuencia de fondo que no se utilizaba en transmisiones civiles desde los años 50. Además, el timbre metálico de la voz coincidía con los micrófonos de cabina del Douglas DC-4. En la grabación se escucha claramente: aquí Pan, American, vuelo 914. Solicitamos vector a Miami. Los relojes no concuerdan. Repito, los relojes no concuerdan. Luego, una interferencia, un ruido como de electricidad. Y el audio se corta. Los especialistas determinaron que la voz no correspondía a ningún actor moderno, ni a recreaciones digitales. El registro parecía auténtico, pero nadie supo decir de dónde provenía la cinta original. Ese mismo año, un nuevo testigo emergió. Luis Adames, un mecánico de aviación retirado, reveló que había trabajado en el hangar número 5 del aeropuerto de Maiquetía el día del incidente. Afirmó que el avión estuvo estacionado por al menos 7 minutos antes de volver a despegar, y que él mismo vio una de las puertas abrirse ligeramente. «Pude ver el interior», declaró. «Todo estaba limpio, demasiado limpio. No había polvo, no había señales de desgaste. Era como si el avión acabara de ser fabricado». Lo más impactante fue su descripción del aire que salía de la cabina. Era frío, no un frío natural. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Me dio un escalofrío inmediato. Cuando se le preguntó por qué no habló antes, Adames respondió: «Nos advirtieron que no dijéramos nada. Había hombres en la pista. No eran venezolanos. Decían trabajar para Pan American, pero Panam ya no existía desde los 80. Los periodistas que intentaron verificar su testimonio encontraron inconsistencias en los registros laborales. El nombre de Adames no aparecía en ninguna nómina oficial del aeropuerto, pero cuando mostraron su fotografía a antiguos empleados, varios lo reconocieron. Uno de ellos incluso dijo: «Sí, él trabajó aquí, pero su expediente fue borrado años atrás». En 2015, un grupo de investigadores independientes, liderado por el físico español Dr. Alberto Menéndez, publicó un estudio titulado
anomalías cronotemporales en trayectorias aéreas sobre el Caribe. El documento analizaba casos de aeronaves que habían reportado distorsiones temporales en la región. Uno de los capítulos estaba dedicado exclusivamente al vuelo 914. Menéndez propuso una teoría científica inquietante, que el avión pudo haber atravesado una zona de dilatación temporal, una región del espacio donde las partículas subatómicas se comportan de forma diferente, ralentizando el flujo del tiempo interno en comparación con el externo. En palabras del propio Menéndez, para los pasajeros del vuelo 914, los 37 años pudieron haber transcurrido en segundos. Ellos nunca desaparecieron. El tiempo simplemente se detuvo para ellos. El estudio fue duramente criticado por la comunidad científica tradicional, pero despertó el interés de un pequeño grupo de físicos del MIT que en privado admitieron que el fenómeno no era imposible. Uno de ellos, bajo anonimato, dijo: «Si existiera una región así, sería extremadamente inestable. Cualquier aeronave atrapada en ella podría salir en un punto y tiempo completamente distinto del que ingresó». A comienzos de 2016, una periodista estadounidense llamada Anna Monroe, especializada en desapariciones aéreas, viajó a Caracas para entrevistar a los pocos testigos sobrevivientes del caso. Su investigación duró casi un año. Cuando regresó a Estados Unidos, anunció que publicaría un libro con todas sus conclusiones, bajo el título El vuelo que regresó del pasado. El libro nunca vio la luz. La periodista desapareció misteriosamente antes de la fecha de lanzamiento. La editorial informó que había perdido todo contacto con ella, y su departamento fue hallado vacío, con los muebles cubiertos por sábanas blancas y una grabadora encendida sobre la mesa. En la cinta, solo una frase: «Lo encontré». No eran fantasmas, eran ellos. Los rumores sobre posibles sobrevivientes crecieron a raíz de ese descubrimiento. Una de las historias más difundidas proviene de un antiguo médico del hospital de Homestead, en Florida, quien afirmó que en octubre de 1992, apenas un mes después del incidente de Caracas, el hospital recibió la orden de cerrar un ala completa para atender a un grupo de pacientes traídos en helicóptero Milita. Según el testimonio del doctor, eran hombres y mujeres vestidos con ropa antigua, todos con signos de deshidratación y desorientación mental. Uno de ellos, un niño de aproximadamente 8 años, repetía sin cesar: «No queríamos aterrizar allí. La luz era demasiado brillante». El médico aseguró que uno de los oficiales le dijo: «No pregunte de dónde vinieron, solo haga su trabajo». Ningún registro oficial menciona la existencia de esos pacientes, pero varios empleados del hospital recordaron que esa semana la base aérea de Homestead restringió todo acceso aéreo y terrestre. En 2018, el investigador independiente Richard Keller afirmó haber obtenido acceso a documentos clasificados del National Transportation Safety Board, NTSB. Según su versión, entre los archivos había fotografías de un DC-4 estacionado en una pista venezolana con las siglas PA-914 visibles en el fuselaje. Las imágenes de baja resolución mostraban un avión en perfecto estado, con pasajeros asomados por las ventanas. Cuando Keller intentó publicar las fotos, su sitio web fue cerrado. Días después, ofreció una entrevista en la radio donde dijo algo escalofriante. «No sé si fue un viaje en el tiempo o un encubrimiento tecnológico, pero ese avión existió. Lo vi con mis propios ojos en esos archivos». A las pocas semanas, Keller fue encontrado muerto en su apartamento.
Las autoridades declararon que fue un suicidio, aunque los amigos del investigador afirmaron que se encontraba entusiasmado con su descubrimiento. Pese a los intentos de desacreditar el caso, nuevas piezas del rompecabezas seguían apareciendo. En 2020, una grabación filtrada del Centro de Control Aéreo de Miami reveló una conversación de rutina que en su segundo 42 fue interrumpida por una señal antigua que decía: «Aquí Panam 914. ¿Responden? Tenemos problemas de navegación». La voz se escuchaba débil, pero el código de identificación correspondía exactamente al del vuelo desaparecido en 1955. Los ingenieros analizaron la frecuencia y determinaron que provenía de una fuente inexistente, como si la señal hubiera sido rebotada desde el pasado. Esa transmisión fue registrada durante 37 segundos exactos, la misma cantidad de años que separan 1955 de 1992. ¿Coincidencia o algo más? A estas alturas, el misterio del vuelo 914 había trascendido los límites de la explicación racional. Los familiares originales de los pasajeros, muchos ya ancianos, recibieron llamadas anónimas durante los años 90 y 2000. Algunos aseguraron haber escuchado la voz de sus seres queridos. Uno de ellos, Robert Donahue, hijo de un pasajero desaparecido, grabó una de esas llamadas. En la cinta se oye una voz masculina, débil y confundida. «Robbie, ¿dónde están todos? Dijiste que íbamos a llegar a Miami». Los laboratorios que analizaron el audio confirmaron que la voz coincidía con una grabación de su padre tomada en 1954. El teléfono desde el que se originó la llamada nunca fue localizado. En 2021, un equipo de arqueólogos del aeropuerto de Maiquetía, durante trabajos de ampliación, encontró una pieza metálica corroída a varios metros bajo tierra. Al limpiarla, descubrieron grabado en relieve un número de serie, N379P. Ese número correspondía, según los registros históricos de Pan American Airways, al Douglas DC, 4 matrícula original del vuelo 914. El hallazgo fue reportado de inmediato, pero las autoridades venezolanas clausuraron el área y confiscaron la pieza. Hasta hoy no se sabe dónde se encuentra. Quizás lo más inquietante de todo fue lo que ocurrió al controlador Juan de la Corte, años después del incidente. En 1999, ya retirado y viviendo en una zona rural de Venezuela, recibió una carta sin remitente. Dentro había una hoja amarillenta con la inscripción: «No temas, Juan». Aterrizamos junto a la frase, una pequeña fotografía, una pista desierta bajo un cielo anaranjado, y al fondo una silueta metálica apenas visible, similar a un avión. Cuando mostró la foto a su familia, todos coincidieron en que parecía el mismo DC-4 de Panam. Días después, Juan desapareció. Su casa fue encontrada vacía, la puerta abierta y una taza de café todavía tibia sobre la mesa. Hoy, el caso del vuelo 914 continúa siendo uno de los enigmas más desconcertantes en la historia de la aviación moderna. No hay registros concluyentes ni pruebas definitivas, pero las coincidencias, los testimonios y los documentos desaparecidos siguen alimentando la duda. ¿Fue realmente un error de radar? ¿Un encubrimiento masivo? ¿O el primer y único caso documentado de un avión que viajó a través del tiempo? Nadie lo sabe con certeza. Pero hay algo que resulta imposible ignorar. Cada 2 de julio, a las 9:55 de la mañana, varios radares privados en el Atlántico Norte registran por unos segundos una señal con el código PA914. Y luego, silencio. Como un eco atrapado entre las nubes y los años,
recordándonos que, tal vez, el vuelo 914 sigue allí, cruzando un cielo que no pertenece a ningún tiempo. Recuerda que si nuestro contenido es de tu agrado, la mejor manera de apoyarnos es dejando tu comentario, suscribiéndote a nuestro canal y dejándonos un like. También nos gustaría leer si tienes alguna recomendación de futuros videos que te gustaría oír aquí en Relatos de lo Desconocido.